No olvides hacer clic en me gusta y suscribirte a nuestro canal. Muy buenos días, habitantes de la comunidad de Carúpano Arriba y demás sitios aledaños. Público presente. Concejal Ángel Hussein, presidente de la Cámara Municipal y demás concejales del municipio Bermúdez. Secretario y subsecretaria del Consejo Municipal del municipio Bermúdez. Profesor Ricardo Mata, cronista de la ciudad. Licenciada Damelis Pérez de Villán, Contralora Municipal. Directores y directoras de las dependencias del Consejo Municipal y la Alcaldía de Bermúdez. Presidentes y presidentas de los institutos autónomos del municipio y del Estado Sucre. Comandante, director o representante de los cuerpos de seguridad y primeros auxilios del municipio Bermúdez. Ixán Salaheldín, presidente de la Cámara de Comercio de Carúpano. Equipo político municipal, medios de comunicación y público presente. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer también al cronista comunitario Teodoro Millán Ortega por haberme guiado para que fuese yo también, junto con la profesora Carmen Elena, para ser el logrador de orden en esta sección solemne de la ciudad de Carúpano, en el día de Carúpano. He titulado mi pieza oratoria con el siguiente título: Fray Damián López de Haro y la Fundación de Carúpano en los 376 años de fundado. Carúpano se ha caracterizado a lo largo y ancho de la geografía nacional como uno de los pueblos que más significación histórica ha tenido en los anales de nuestra historia patria. Se le reconoce por sus aportes en la independencia de Venezuela. También se le reconocen sus logros a la economía del país en la Venezuela agroexportadora de los siglos XIX y XX. Es válido también reconocer sus avances en el campo de las letras y del periodismo en el oriente del país y de Venezuela. Pocos pueblos como Carúpano han tenido connotación histórica de dimensiones en el ámbito internacional en el siglo XIX y XX venezolano. Ha tenido nuestra ciudad un gran desarrollo económico en los últimos tiempos. Se pueden ver grandes edificaciones y altas estructuras arquitectónicas dignas de los tiempos posmodernos que vivimos. Pero ¿dónde quedó el pasado histórico que nos caracterizó como una de las ciudades más prósperas de la Venezuela del siglo XIX? ¿Dónde quedaron las grandes exportaciones del café, del cacao, del ron, de los cueros, de los textiles como camisas, calzados, entre otros rubros que hicieron grande a esta población? ¿Dónde el tranvía, el teleférico, el acueducto moderno para su época, los consulados, el cable francés y las influencias corsas, árabes, italianas, canarias, portuguesas, libanesas, sirias y un sinfín de apellidos que vinieron de otras latitudes en busca de mejoras económicas a echar raíces en esta bondadosa y hospitalaria tierra del oriente venezolano? Todas estas interrogantes se las han hecho estudiosos de nuestra historia, avisorando el cómo será el incierto futuro histórico de nuestra ciudad. Después de 376 años hoy, todavía se habla de los mitos y verdades sobre la fundación de Carúpano. El historiador Iván Gómez León, en el ensayo del mismo nombre, expresa, abro comillas, que en el estudio y la investigación del proceso histórico local referido a Carúpano, hemos advertido una serie de consideraciones que han sido divulgadas y aceptadas como ciertas por la comunidad, pero que al someterlas
a un análisis riguroso, se han revelado como carentes de seriedad, a bien desprovista del necesario fundamento histórico. Cierro la cita. Uno de los ejemplos que ilustra fehacientemente en relación a esta problemática es el referido a la fundación de Carúpano y sus circunstancias. Señala Gómez que resulta interesante abordar esta temática por cuanto consideramos que es deber del historiador establecer un diálogo directo con la comunidad para avanzar en sus aspiraciones de progreso, pero en la base al conocimiento real de su evolución sociohistórica, a fin de no provocar la gestación de futuras impresiones y expectativas. Tenemos que, a fuerza de tanto repetirse por parte de los docentes del sistema educativo, se tiene como información de toda duda que el obispo Fray Damián López de Haro fundó a Carúpano el 23 de diciembre de 1647. La historia de la ciudad de Carúpano comienza como fundada en el año de 1647, específicamente desde el día 23 de diciembre del año ya mencionado. Se tiene por cierto que el ilustrísimo obispo Fray Damián López de Haro, quien en la Asunción, isla de Margarita, mandó, según consta en sus disposiciones, se construyese una capilla en el incipiente caserío de Carúpano Arriba. Estas disposiciones respecto a la fundación de Carúpano pueden constatarse en el archivo parroquial de la iglesia Santa Inés de la ciudad de Cumaná. Estas tierras que conforman hoy la ciudad de Carúpano, anota el historiador Tavera Acosta en su historia de Carúpano, pertenecían, según documentos de familia, al coronel Carlos Navarro Gómez de Saad, en las cuales comprendían con otros valles circunvecinos en las tierras que le concedió el rey en el siglo XVIII. El historiador citado, Tavera Acosta, dice que cuando se hace la visita del prelado, ya había en estas tierras caseríos poblados y habitados, pueblos como Puerto Santo, a quien pertenecía Carúpano eclesiásticamente. Resalta también este erudito historiador que las primeras casas se establecieron a orilla del río llamado Carúpano o Carupana, en donde se estableció el pueblo de Carúpano Arriba y sus primeras casas hacia el año de 1645. Es decir, 2 años antes de la visita del prelado, quien se hizo presente 2 años más tarde, es decir, en 1647, época supuestamente de la fundación de Carúpano. La tardía visita 2 años después por el obispo hace decir a algunos historiadores e investigadores que no haya sido López de Haro el fundador original de la ciudad de Carúpano. Por lo tanto, puede decirse que Carúpano fue pueblo de fundación libre. Este punto de objeción acuerda con mi apreciación si ponemos como evidencia, de acuerdo al derecho español, cómo se realizaban las fundaciones de estas ciudades por este gentilicio. El propio obispo López de Haro, en su libro oficial, anota lo siguiente, abro comillas: existían después de Puerto Santo caseríos como Guayacán, Areocuar, Caratacuar, Macarapana, Carúpano Arriba, entre otros. Cada uno de estos con más de 400 almas. Cierro con esto. Respecto al entorno eclesiástico, que también es muy importante, fue Puerto Santo la parroquia primera erigida en aquellos paparales. Pertenecía a ellos caseríos ya mencionados. La razón primordial de la visita del obispo fue con la finalidad de constatar el grado de espiritualidad de los habitantes de estos caseríos lejanos a la parroquia de Puerto Santo. Estaba el pueblo de Carúpano a 12 leguas de Puerto Santo. En estas resultas de visita que el obispo López de Haro formuló en la Asunción, se lee que por cuanto habiendo visitado en mi propia persona y no con pequeños riesgos dicho Puerto Santo y demás valles de tierra firme como son Guayacán, Macarapana, Río Caribe y Carúpano, hallamos que en dichos valles habitaban más de 400 almas, así de labradores ricos que van y vienen de esta ciudad, como indios, negros, mulatos, de que se sirven para dichas labranzas, y que todos están sin doctrina cristiana ni párroco que evite darle pasto espiritual, y que lo más de ellos se quedan así y mueren sin sacramento por no poder acudir a Puerto Santo, donde está el capellán doctrinero don Juan de Arce,
para adoctrinar los indios de Pari. Por tanto, deseando la salvación de sus almas y cumplir con esta parte, con nuestra obligación y lo dispuesto y ordenado por el Santo Concilio de Trento, mandamos que en el sitio de Carúpano, que cae en dichos valles, en medio y tierra firme, no habla de Carúpano arriba ni de Carúpano abajo, se edifique una iglesia y se nombre capellán doctrinero que asista en dicho sitio y dé pasto y consuelo espiritual a todas nuestras ovejas que habitan en dichos valles y tierra firme, para cuyo efecto se haga igual y debido repartimiento en todos los interesados por todo rigor de derecho, según está dispuesto por los sagrados cánones. El presbítero doctor José Antonio Ramos Martínez, hurgando en archivos parroquiales, se encuentra que estas constituciones del ilustrísimo señor Fray Damián López de Haro fueron firmadas en la Asunción, isla de Margarita, el 23 de diciembre de 1647 y refrendados por el presbítero don Álvaro Carreño, su secretario. Aquí están las constituciones sinodales, esta es una copia, la original, del año 1647, impresa con licencia en Madrid por Catalina de Barrio y Angulo, 1647. Okay. Las copias auténticas fueron hechas el 20 de enero del año 1676, en 24 hojas en folio, de los cuales faltan 2. En el documento original hay muchas que están ya derruidas ya por el tiempo. En cuanto a la personalidad de Fray Damián López de Haro, podemos resaltar que era obispo de Puerto Rico. Este obispado había sido creado por el Papa Julio II por bula del 8 de agosto del año 1511. Fray Damián López de Haro era natural del pueblo de Toledo, España, de la Orden de la Santísima Trinidad. Llegó consagrado a Puerto Rico el 13 de mayo del año 1644, es decir, 3 años antes de venir a esta tierra. En los días 30 de abril y 1 y 2 de mayo del año siguiente, 1645, celebró el sínodo diocesano, por cuyas disposiciones y por los que daban los obispos de sus resultas de visita se gobernaron antiguamente nuestras iglesias. López de Haro visitó la diócesis de Cumaná con sumo celo. En Cumaná recibió grandes ultrajes del gobernador de la provincia. Las constituciones que dictó en la Asunción y Margarita tienen fecha del 23 de diciembre de 1647. Murió en esta isla en agosto de 1648, 24 de agosto de 1648, producto de la peste que azotó a dicha isla. En cuanto a la edificación de la capilla dada por el obispo, no se hizo esperar. No existen actas de cuándo se comenzó a edificar dicha capilla. Se alzó bajo la advocación de Santa Rosa de Lima, que fue la primera que hubo en la jurisdicción de la parroquia de Puerto Santo. Duró 3/4 de siglo, según Tavera Acosta, pues fue destruida por un incendio ocurrido en la noche del 24 de octubre de 1722. Destruida la primera capilla, los vecinos del pueblo empiezan a construir otra, la cual se alzó en el terreno que demora frente al actual cementerio o a inmediaciones del extinguido Camposanto de Carúpano. En cuanto a la advocación de Santa Rosa de Lima como patrona de la ciudad, podemos decir lo siguiente, que ésta había nacido en Lima, Perú, el 30 de agosto del año 1586 y muere en el año de 1617, es decir, que para 1647, época de la supuesta fundación de Carúpano, tenía esta 30 años de fallecida. Viene a ser canonizada y hecha santa de la Iglesia Católica en 1671, 24 años después de erigida la capilla de Carúpano arriba. Por lo tanto, no era todavía santa de la Iglesia romana. Su fiesta patronal se celebra el 30 de agosto de cada año. Al hacer énfasis sobre las iglesias de Carúpano, el presbítero Ramos Martínez acota lo siguiente, cito, la primera iglesia parroquial se inauguró el viernes de concilio del año 1743, que ese año cayó 5 de abril.
Esta iglesia se edificó en el lugar llamado Cementerio Viejo, a la cual le dejó muy arruinada el terremoto del año de 1797. Resaltamos como conclusión, para finalizar esta lectura controversial sobre los orígenes de Carúpano, como hechos clave, que el obispo López de Haro produjo las nuevas constituciones sinodales y pastorales y las aplicó a pesar de sus enfrentamientos con los gobernadores e hijosdalgo por su defensa frontal de los indios, negros y mulatos, los llamados para ese entonces excluidos. En Carúpano mandó a construir una capilla para los excluidos, negros, indios y mulatos, porque en la ermita de Santa Rosa, que ya existía, solo podían ser atendidos los blancos. Los excluidos los atendían los doctrineros y los enterraban bien lejos de la iglesia porque no van al cielo. El obispo López de Haro fue un gran defensor de los indios, negros y mulatos y legisló para ello en sus constituciones sinodales y parroquiales. He dicho, muchas gracias. Hoy le tocó ser orador de orden a un hombre tan popular en el municipio de Bermúdez, Carúpano, José López. Tu lectura con respecto a esa designación por la Cámara Municipal para tal fin. Bueno, mi discurso se basó para reivindicar el Día de Carúpano, que hace algunos años se había perdido, pero nuevamente, por la gestión del alcalde Julio Rodríguez, se está nuevamente celebrando en este caserío de Carúpano Arriba, donde nació el pueblo de Sucre, de Carúpano. Quiero resaltar de que López de Haro puede ser considerado como el fundador de Carúpano eclesiásticamente, de acuerdo a sus constituciones sinodales que publicó, fueron dadas a conocer en el 23 de diciembre de 1647 en España, en el año 1647, y en donde él relata todas las peripecias que él hizo de tierra firme, de tierra venezolana, de la provincia de Cumaná. Para otros historiadores, esta fecha no concuerda porque ellos dicen que cuando López de Haro llega a Carúpano, en 1647 ya habían aquí pueblos y caseríos habitados y fundados. En el caso de Carúpano Arriba, que ya sus primeras casas estaban en el año 1645, sus primeros habitantes. Hoy queremos resaltar que se siga celebrando esta fiesta de Carúpano, el Día de Carúpano, como muchos dicen, para que no se pierda en el tiempo nuestra memoria histórica y nuestro sitio de pertenencia.